Buenas tardes a todos. Yo soy Miguel Sotobajo y este es el curso de Sistemas de Representación. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas. Estamos con los sistemas de ZAR. Estábamos viendo ya el teorema de completitud, ¿verdad? Sí. El teorema de completitud. Entonces, estamos inmersos ahora en demostrar la completitud en ciertos espacios de los sistemas de ZAR como de los tres. Empezamos con el inhomogéneo. Sean P, U, siendo no menor o igual que P menor o igual que infinito y 1 menor o igual que Q menor que P. Entonces, el sistema inhomogéneo de ZAR en la recta, P normalizado, es completo en L. Recuerden que estamos quitando el caso Q igual a infinito, que eso va a ir aparte. Bueno, entonces ya habíamos empezado la demostración, ¿verdad? Lo vamos a recordar, hay un cambio por ahí, ya lo terminamos. Entonces, eran X perteneciente a LQ, la recta, y epsilon positivo. Entonces, por la densidad de las funciones continuas con soporte compacto en el espacio LQ, tenemos que, no, esto es recordar, entonces lo voy a escribir más rápido. Existe una Y, función continua con soporte compacto, tal que la norma de X menor Y, la norma Q, es menor que X. Bueno, y luego, entonces, utilizamos que Y es uniformemente continua para decir que existe un delta mayor que 0, tal que si T y S son números reales tan cercanos, entiendo T menos S menor o igual que delta, entonces Y de T menos Y de S es más pequeño que un epsilon tilde que definíamos como el cociente de epsilon sobre la medida de nivel del soporte de Y más 2. ¿No? Bueno, eso hay que corregirlo. El otro día. Entonces, lo que hay que poner es el diámetro del soporte de Y. Ahora lo explico. Más 2 a la 1 sobre Q. Que obviamente es positivo porque epsilon es positivo. ¿Quién es el diámetro del soporte? Bueno, pues vamos a definir, si tengo un conjunto de números reales, el diámetro de ese conjunto voy a definir como el supremo menos el libre. ¿De acuerdo? Bueno, si el conjunto está acotado superiormente e inferiormente, esto es un número finito. De hecho, no negativo. Si el conjunto no está acotado superiormente, pero sí inferiormente, esto es un número real y esto se puede considerar que vale a infinito. Entonces, pues el resultado de esto diríamos que es infinito. Si al revés, el conjunto está acotado superiormente, pero no inferiormente, se puede considerar que el ínfimo es menos infinito, entonces interpretamos esto como más infinito.
Y si el conjunto no está acotado ni superiormente ni inferiormente, pues esto es infinito y esto es menos infinito, y entonces infinito menos menos infinito lo interpretamos también como más infinito. En este caso, podemos decir esto de aquí, ¿no? Asumiendo que si da infinito, pues también mayor o igual que 0. ¿Bien? Ok. Bueno, en el caso de Y, como Y tiene soporte compacto, pues el soporte de Y está acotado. Y por lo tanto, el diámetro del soporte de Y pues es un número real o negativo. Y entonces yo puedo... bueno, podría ser 0, ¿no? No podría decir, bueno, ¿qué pasa si el diámetro del soporte de Y fuera 0? Pues entonces esto nos lleva a que si esto es 0, obviamente está acotado, entonces el supremo del soporte de Y tiene que ser igual al ínfimo del soporte de Y. ¿Y eso qué quiere decir? El supremo es igual al ínfimo. No hay un punto, ¿no? Existe un número real C tal que el soporte de Y está incluido en el conjunto nodo por C. También podría ser vacío. En el caso del vacío, sabría que cómo se interpreta, pero no causa muchos problemas, ¿no? Pero ahora yo tengo una función continua tal que el único punto donde es distinta de 0 es un punto. Por siempre es 0. Entonces, eso quiere decir que la función tiene que ser idénticamente nula. Porque eso es continuo. ¿Ve? Cuando digo Y, eso es pongo Y. Entonces, esto nos diría que entonces Y es la función trivial. Y es continuo. Entonces, si quieren aquí podemos poner, vamos a poner paréntesis, podemos poner Y distinta de 0. De manera que el diámetro del soporte de Y entonces es un número real positivo. ¿Se ve? Bueno, ¿por qué podemos suponer que Y es distinta del 0? No se tiene que estar a una distancia de X menor a epsilon. Ajá. ¿Qué pasaría si no pudiéramos encontrar una Y que no cumpliera eso? Todas las Y fuesen distintas del 0. Entonces probablemente podamos demostrar que Es constante. la X tiene que ser 0. Pero ¿No? Entonces voy a poner aquí ejercicio. Queda ejercicio. ¿Por qué se puede suponer Y distinta de la función 0? ¿Vale? Para pensar. Bueno, entonces seguimos. Escribir eso ahí. Notación. Bueno, seguimos con la demostración. Tomamos un J, la J entero, tal que 2 a la menos J es menor o igual que delta. Delta es el número que nos salía de la continuidad uniforme de
Está claro que siempre podemos suponer esto con un término positivo y esto tiene a 0 con j tiene infinito. De hecho, por la misma podemos suponer sin pérdida de la generalidad j mayor o igual que 0. Está claro. Bueno, para todo k entero definimos a sub k igual a el integral de la función y sobre el intervalo diálico delta jk. ¿Hola? No. Y por el teorema del valor medio integral veíamos que esto era igual a un cierto y de sub k. Era igual a y de sub k, donde teníamos un de sub k en el cierre de ese intervalo. Sí. Donde yo creo. Y puesto que el soporte de y es compacto, solo un número finito de a sub k es distinto del 0. Por lo tanto, lo que también teníamos es que la sucesión de a sub k está en el espacio L sub de 0. Pues porque es una sucesión de soporte finito. Ahora, bueno, y teníamos esta estimación, ¿no? Que voy a repetir que tiene que ver con el soporte y el diámetro y todo eso. Además, la medida de Lebesgue de la unión de los intervalos delta jk, donde yo supongo que ese intervalo solapa con el soporte de y, así, es igual, como estos intervalos son disjuntos, a la suma de esas medidas donde ponen la misma condición. Excepción con el soporte de y es distinta del valor. Entonces lo que decíamos es que esto era menor o igual que la medida del soporte más la medida más 2 por los 3, ¿no? Por la medida del intervalo. Bueno, ahora voy a poner que diámetro del soporte de y más 2 por 2 para menos 2. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Tengo aquí la recta real y entonces el conjunto soporte de y será un conjunto para, ¿no? Pero digamos, por aquí está el ínfimo, por aquí está el supremo. Entonces, todos estos intervalos son intervalos que están aquí cubriendo esto de aquí. Es menor o igual que si yo pongo todos los que están aquí y a lo mejor aquí me queda alguno que está agarrando un poquito más. Entonces tengo la medida del soporte más el de la izquierda y el de la derecha. Por eso pongo dos veces, entonces a la menos j con la medida de estos intervalos. ¿Sí se ve la estimación? Y como j es mayor o igual que 0, pues yo digo que esto es menor o igual que el diámetro del soporte de y más 2, que obviamente es finito, ¿no? Por eso por aquí aparece, cuando definimos este epsilon tilde, el diámetro del soporte de y más 2. Sí. Ahí, esa cuenta sale. Yo creo que por aquí nos quedamos, ¿no? Sí, por favor. Vale. Bueno, definimos, partimos de una función x en el punto, agarramos aproximándola a una función y continua de soporte compacto y ahora vamos a definir nuestro aproximante z. Lo definimos a partir de estos a sub k de esta manera. Suma k pertenece a z de a sub k por la característica de delta jk, que pertenece a vjq por el teorema
de caracterización. ¿Por qué? Pues porque la sucesión de los A sub k está en el X. De hecho, como los A sub k son de soporte finito, o sea, solo un número finito de ellos puede ser no nulo. De hecho, esto es una combinación lineal. Yo pongo aquí para facilitar la notación, pero realmente esto es una suma finita porque casi todos son cero. De hecho, yo puedo decir más con esta z está en el span de esas funciones, pero voy a poner con la p porque lo que queremos es tener toda la asignación en cierto sistema. Entonces, voy a poner aquí la j p normalizada está en los enteros. ¿Está claro? Estas son las normalizaciones rectas y es un número finito, así que están en el. Bueno, vamos a seguir. Entonces, para todo k perteneciente a z, entero, yo tomo un p en el intervalo diálico t en el intervalo delta jk, se tiene, recuerden que en cada delta jk, bueno, en cierre yo tengo un t sub k. Como están los dos en delta jk barra, intervalo de longitud es la menos j, pues claramente se tiene t menos t sub k menor o igual que 2 a la menos j, que está tomado de manera que sea menor o igual que delta. Así que menor o igual que delta, pero si estoy tomando así, de tal manera que yo puedo aplicar esta condición. Y por tanto, y de t menos a sub k, como a sub k es y de t sub k, es igual a valor absoluto de y de t menos y de t sub k, valor absoluto o módulo. Y esto pues tiene que ser menor que epsilon. ¿De acuerdo? Así pues, vamos a estimar la norma de y menos z, ¿no? Vamos a ver que z nos sirve para aproximar. Vale. Voy a poner aquí una potencia Q, recordemos que Q es finita. Los espacios en el Q finita. Entonces, bueno, pues eso es, estoy poniendo la potencia Q, la integral en R de y de t menos z de t, módulo a la Q exponencial de t. Ahora, como la familia de intervalos de la generación J, intervalos diálicos, son una partición de R, yo puedo escribir esto como la serie K perteneciente a Z de la integral JK de y de t menos z de t a la Q. Pero ¿cuánto vale z de t en el intervalo delta JQ? Esto es igual a serie K en Z la integral sobre delta JQ de y de t menos a sub k módulo a la Q. Entonces, por lo que hemos dicho anteriormente, para todo k, esto es más pequeño que epsilon tilde. Así que esto es más pequeño que la integral sobre delta jk de epsilon tilde, que es un número positivo, a la Q. ¿No? Bueno, eso es cierto, pero esto me daría infinito, no me sirve. Sí. Entonces, lo que puedo decir es que aquí puedo suponer que solo estoy sumando A los no cero. a los no cero. ¿Sí se ve? Pero la integral, todavía quedaría la integral de y.
Ajá, tienes toda la razón. Ujú. Y eso me acabo de dar cuenta ahora mismo. Bueno, se puede arreglar porque puede tomar un conjunto acotado y la norma de Y sea menor que epsilon. Pero sí, hay que corregir. Gracias por la observación. Yo justo me estaba dando cuenta cuando me lo decís. Ujú. Vale, vamos a corregirlo. Lo voy a poner en otro color, ¿vale? Lo que habría que hacer. Ay, Dios, qué lata. En azul. Vamos a ver. Antes de... Ah, no. Lo que pasa es que... No, hay que tener cuidado. No. Es que Y tiene soporte compacto. Acotado, entonces. Sí. Eso es lo que tenemos que utilizar. Entonces, a ver. Y a lo mejor es por eso. Pues vamos a ver. Si aquí ponemos los intervalos... Voy a poner esto aquí. Aquí voy a poner delta JK, intersección con el soporte de Y, es distinto del vacío. Estamos de acuerdo en que aquí no perdemos nada, porque si tomamos los delta JK en intersección con el soporte de Y, es distinto del vacío, estamos cubriendo todo el soporte de Y. Fuera de estos intervalos que cumplen esto de aquí, ¿qué pasa con la Y? Bueno, como estamos fuera del soporte, la Y vale 0. Y la Z también vale 0. Ujú. Porque si la Y vale 0, los A sub K también valen 0. Sí. ¿Ok? Vale, entonces sí estaba bien escrito, pero había que hacer ese comentario. Sí. Qué bueno. Entonces estamos de acuerdo en que aquí no se pierde nada porque fuera de esta proyección de intervalos diádicos que recubren todo el soporte de Y, Ujú. tanto Y como Z valen 0. La Y vale 0 porque está fuera del soporte y la Z, como está definida como promedios integrales, pues también vale 0. Entonces tenemos eso de aquí. Entonces aquí arrastramos esa condición, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner aquí delta JK, intersección con el soporte de Y, distinto del vacío. Y aquí el intervalo de integraciones, delta JK. ¿Ok? Ujú. Y entonces, bueno, esto aquí es igual. Para aclarar aquí esta cuenta, porque ya la terminé. Es igual a epsilon tilde a la Q, y aquí me queda una suma donde yo supongo que delta JK, intersección con el soporte de Y, es distinta del vacío, y supongo la medida de los delta JK. Pero esa cuenta ya que hicimos aquí, esto de aquí, y esto es menor o igual que el diámetro del soporte de Y más 2. Entonces esto es menor o igual que epsilon tilde a la Q por diámetro más 2. Pero epsilon tilde es esto de aquí. Así que epsilon tilde a la Q es epsilon a la Q dividido por esto de aquí. Entonces se cancelan y con la que me queda epsilon a la Q. ¿Sí ves? Entonces lo tengo aquí, epsilon a la Q. Vale, lo vamos salvando. Queda epsilon a la Q. Es decir, la norma Qésima, la norma Q de Y menos Z, la potencia Q es menor o igual que epsilon a la Q. O sea, la norma menor o igual que epsilon. ¿Puedo borrar aquí esta tabla? Ah, de hecho, lo que podamos considerar nada más un intervalo finito, digamos, o un compacto, el soporte de ello es compacto, se debe de alguna manera al decaimiento de las funciones en LQ. Las funciones en LQ no tienen por qué ir a cero, pero sí sumar. O sea, la norma LQ obliga a que afuera de un compacto, cuando el compacto se va haciendo más grande, lo que queda es la cola de la integral de Y a la Q, y eso se tiene que ir haciendo pequeño. Entonces, la masa de Y o de Y a la Q, pues tiene que ir haciéndose pequeño. Eso es lo que estamos utilizando aquí. Y de hecho, por eso podemos aproximarlas por funciones de soporte compacto, que no se podría aproximarlas en esta norma. A ver.
Por tanto, voy a ponerlo así. Por tanto, la norma de y menos z, la norma q, es menor o igual que epsilon, y entonces z me sirve para aproximar x. Yo tengo que la norma q de x menos z es menor o igual, como el recto y, aplico desigualdad triangular en el EQ, entonces yo tengo esto. Y esto es epsilon más epsilon, 2 epsilon. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ya estamos terminando. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, ya he aproximado x con z. Ahora, z, ¿quién es? Es un elemento de VJQ. De hecho, del span de estas funciones. Y yo lo que quiero ver es que el sistema phi r y con una p es completo en el EQ. ¿Quién es generalmente este sistema? Es el sistema inhomogéneo. Es decir, las phi 0k y las h jk con j mayor o igual que 0. Entonces lo que tengo que decir es que debido a la relación entre los espacios VJ y WJ, de hecho, entre las funciones, en sus índices, las phi y las h, pues realmente esto es un span de funciones que están dentro de este sistema. Eso lo tengo que decir. Entonces, vamos a comentar esto y ya. Ahora bien, como Z pertenece a este span que de hecho es igual, lo segmentó, al span de, lo pongo directamente, 0K, E y las H, L, K, P, donde agarro 0 menos igual que L menor que J y K menos externos. ¿Vale? Estos spans son los mismos. Y esto es puramente álgebra lineal. Considerando eso, ya lo comentamos, voy a hacer lineales aquí. Consideramos un paso y luego vimos que concatenando varios pasos se podría llegar a lo que se quisiera. Entonces, está de acuerdo con esta estimación. Aquí no llego a J. Pero bueno, no importa, da igual lo que yo tomo. Por el elemento de aquí. Y esto está contenido en el span del sistema IRP. Entonces, este z realmente está en el espacio CRP y yo tengo que aquí menos z pues menor o igual de 2 epsilon y esto para todo epsilon. Aquí y epsilon positivo es arbitrario. Se tiene esto termina la demostración. ¿Verdad? ¿Okay? Bueno, se entiende la demostración. Ahora sí, creo que no queda ningún detallito por aclarar. Muy bien. Bueno, sí se aprecia que las ideas de aproximación que vimos antes de comentar estos teoremas realmente las estamos aplicando. Por supuesto son con detalles técnicos y la idea es que sea nada más digamos casi un dibujito, ¿no? Pero realmente es lo que estamos haciendo. Vemos que se pueden aproximar funciones con los VJ, y como también hace dibujos en el curso de cálculo integral, pero esto realmente se puede escribir como el V0 más unos W. Y esto está relacionado con el sistema IRP, el inhomogéneo. De este tipo. ¿Okay? Vale, muy bien.
Bueno, pues ya tenemos que este es completo los espacios para Q finito. Luego veremos qué pasa con Q infinito. Voy a guardar otro. Tampoco porque se ya está. Vamos a ver qué pasa con el sistema estar en 0,1. Y bueno, lo que se tiene es el mismo resultado de completitud. Entonces sean P y Q con 1 menor o igual que P menor o igual que infinito y 1 menor o igual que Q menor que infinito. ¿Vale? Entonces, el sistema clásico de Descartes, P normalizado, así, sí, 0, 1, P, es completo en LQ de 0, 1. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es el análogo del resultado anterior, pero en 0, 1. Bueno, voy a poner ejercicio. Demostrar el corolario. A ver, te hago unas preguntas. ¿Cómo crees tú que se podría demostrar ese corolario, teorema, como quieras uno verlo? ¿Y por qué crees que lo he puesto como corolario? Bueno, de forma inmediata, ya viendo la demostración de antes, Ajá. pues es como más fácil porque ya el dominio es compacto. Ya no tendríamos que estar buscando, tal vez sí bueno, no, con una continua, sí, pero ya tiene dominio compacto. Tanto las continuidades, realmente lo que necesitas para hacer ese argumento con las medias integrales y hacer estas estimaciones con las integrales, estas de aquí, esto pues como tiene que ver con cómo seleccionar los A sub K como medias integrales. Y la media integral está aproximando los valores de la y en ese intervalo. Para eso obviamente necesitas un argumento de continuidad y para que te sirva el mismo tamaño j de intervalo para todos, es lo que necesito, es para lo que necesito la continuidad uniforme, efectivamente. Entonces, ¿qué podrías hacer? Agarrar una función de LQ de 0,1 y lo aproximas ¿cómo? Una continua primero, será uniformemente continua. Exacto, con una y que sea continua en 0,1 y como es continua en 0,1 directamente es uniformemente continua, no necesitas nada de soporte compacto, nada, porque ya estás en soporte compacto, obviamente, esto se pasa. Y todo lo demás sería igual. Bueno, eso sería, ok, perfecto, muy bien. Eso sería para hacer la demostración directa, digamos, del teorema. Ahora, también se puede ver, y eso, totalmente válido, también se puede ver como un corolario del teorema anterior, así que estoy poniendo. Aquí si quieren tomar teorema, poner, ¿no? Pero ¿cómo podríamos verlo como un corolario? Porque esto sí es un conjunto de... no, Vamos a escribirlo para que quede claro, ¿vale? Primero que tiene que ver este sistema J01P con IRP. IRP, recordemos que es el cierre del span de las funciones J0K, y las H, JK, P, donde J es mayor o igual que 0 y K están los enteros. Así lo definimos. O bueno, escrito quizá de otra manera, pero bueno, básicamente es eso. Y J01P
es el cierre del span de las funciones de Hart que están soportadas en 0,1. Para eso hay que poner la característica, de hecho si quieren lo podemos poner así, se puede poner con otra notación, pero bueno, básicamente para aclarar la idea, es la característica de 0,1, o si quieren para que esté normalizada, ¿no? Esta es la característica de 0,1, pero P normalizado. Y luego las HJK, P. Entonces lo que le pedimos, esta es solo una de las cosas para no quitarlo con la pongo. Entonces lo que pedíamos es que, bueno, aquí se puede poner de muchas maneras, pero básicamente lo que dice es que el JK esté contenido en 0,1. Análisis. No se te salen ya para que las quieres, ¿no? Porque es lo que mira en 0,1. Obviamente esto es un subconjunto de esto. Sí, es lo que yo... Porque esto es con k igual a 0, esta de aquí, y esta, pues, obviamente se tiene que tener j mayor o igual que 0 para que esté incluida, si no, no cabe, y k lo está restringiendo solo a un cierto valor. Ok, entonces, si yo agarro una función de LQ de 0,1, la puedo pensar como una función de LQ de R, simplemente extendiéndola por 0, fuera de 0,1. Bueno, entonces yo puedo aproximarla con combinaciones lineales de estas de aquí. ¿Vale? Pero claro, estas son muchas más que estas. Pero ¿qué pasa con las que están aquí que no están aquí? ¿Que estarán aportando mucho a la aproximación? Que el soporte de todas las... ¿Qué pasa con el soporte de las que están aquí que no están aquí? ¿Dónde está ese soporte ubicado? Puede contener a 0,1, pero ser mayor, ¿no? Pero J es mayor o igual que 0. Ah, entonces está completamente fuera. Está completamente Sí, fuera. sí. Bueno, salvo que pilla el 1, pero para el integral le da lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Esencialmente, los soportes son disjuntos de 0,1. De hecho, si tomas 0,1 así, encerrado abierto, pues normalmente están... la intersección es vacía, son disjuntos. Para estas está claro, solo con k igual a 0, queda incluido aquí, para las demás es disjunto. Y para estas de aquí, J tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, tamaño del soporte más. Entonces, las propiedades de los intervalos diádicos me dicen que o interseca, o no interseca. Si no interseca, pues es disjunto, pero si interseca, las propiedades me dicen que tiene que estar incluido dentro. Obviamente, el de aquí dentro de dentro de 0,1, que es un intervalo diádico. Con lo cual, y justo las que intersecan son estas de aquí. Entonces, de esa aproximante que nosotros tengamos de mi función, hagamos una función, a ver, solo no quiero esto. X en LQ de 0,1, yo puedo considerar X tilde en LQ de R, donde, si se quiere, estoy definiendo X tilde igual, ya saben, esta extensión, ¿no? Igual, bueno, X de T. Si T está en 0,1, así por ejemplo, y 0 fuera de 0, en otro caso. Entonces, aproximo X tilde con un aproximante de aquí. ¿Vale? De hecho, la prueba me dice cómo son de hecho los A sub K. Pero bueno, aunque yo tuviera un aproximante con estas de aquí, yo ese aproximante lo puedo modificar. Imagínate que yo tengo un aproximante Z. Entonces yo defino Z tilde como Z por la característica de 0,1. Estoy haciendo en la práctica quitando todos los sumandos que no estén forzados. Ahora, ¿cuál es la relación entre Z y Z tilde y la estimación? Pues la norma de Z tilde, digamos, la norma próxima, fuera de 0,1, que es lo que diferencia esto de aquí, tiene que ser pequeña, porque ahí la X tilde vale 0. Y la norma de X tilde menos Z, o al revés, aquí pones el tilde y aquí no vuelvo a hacer la notación, pero se ve, ¿no? Como este tiene que aproximar a este,
Pues la parte este que queda fuera tiene que ser pequeña porque este vale 0 fuera. ¿Sí se ve? Entonces la norma de z menos z tilde tiene que ser pequeña. Y el z tilde me vale como aproximante para esto de aquí. ¿Sí se ve más o menos bien? Ya se ve mejor. Okay. Bueno, pues dejo como ejercicio checar los detalles de todo esto. ¿Vale? O sea, hay dos pruebas alternativas, la que sería directa, digamos, haciendo todo el camino que hicimos para el teorema anterior, con algunas simplificaciones, porque el intervalo es 0,1, no estamos en R, o bien obtenerlo como corolario. Los dos caminos son interesantes, lo comento pues porque me parecen interesantes los dos. Ok. Sigue grabando. Hola. Hola. Bueno, y ahora nos queda ver el resultado análogo correspondiente para el sistema homogéneo de la recta. ¿Puedo ir borrando aquí? Entonces vamos a ver. Uno esperaría que no fuesen muy diferentes, ¿no? No. Bueno, sistema homogéneo y no homogéneo, pero mucho común. ¿Puedo borrar aquí? Vamos a anunciar primero el resultado y ahora comentar qué pasa en este caso. Bueno, este es el teórico. Sean P y Q cumpliendo guardias. 1 menor o igual que P menor o igual que infinito y 1 menor o igual que Q menor que infinito. Entonces, el sistema homogéneo de Hart, lo hemos denotado así, HRP, es completo, neutro, ¿vale? Completamente análogo. Bueno, vamos a ver, vamos a comentar qué pasa aquí. Bueno, primero, ¿cuál era el sistema homogéneo para hacer la separación? Recordamos, lo acabo de escribir, pero vamos a escribirlo otra vez para separar. Era la I0K P, los 0 y las H, JK, P, donde J es igual que 0, las menor igual que 0. El sistema HRP, este es el homogéneo. Y el homogéneo es lo generado por todas las H. Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, pues para J mayor o igual que 0 están todas Z. Y ahora lo que estamos haciendo es sustituir las 0K, las de tamaño, las de nivel 0, por todas las H con J negativo. Aquí estamos poniendo todas las que tienen un y menos 1. De alguna manera lo que me dice es que con la ayuda de las otras, no hay que perderlo de vista, pero estas de nivel 0, sí, de resolución 0, de alguna manera generan lo mismo si las estas otras que la de H, que las de HJK son J negativo. Eso me está diciendo. ¿No? Recordemos que estamos añadiendo J negativo, quiere decir con los J radios, con los delta JK mayores que
con longitudes mayores que 1, mayores o iguales que 1. Son mayores, ¿no? Porque con J igual a 0 justo las de 1, esa que están aquí. Las J negativos son potencias que son mayores que 1. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para...? Porque la idea un tiene primeramente aquí para el sistema de estas es esta que hemos estado utilizando, ¿no? Yo tengo aquí una función en LQ. Entonces, cuando J se va haciendo grande, teniendo más infinito, entonces yo voy sustituyendo aquí con un cierto tamaño, un cierto J, pues voy haciendo estas funciones. La idea es que para aproximar funciones, esa es la idea que me va a funcionar. Entonces lo que dije, bueno, eso unido, bien, ¿no? Lo que acabamos de usar. El span de las JK es lo mismo al span de las I 0K y las H L LK, donde y no sé, pero como ya sabemos el P para estos menesteres no aporta, no cambia mucho. Y aquí lo importante es que pongo 0 igual que L menor que J, ya los enteros. Ahora bien, ¿por qué me paraba en 0 aquí? Porque este tiene esta peculiaridad. Hemos elegido 0, pero se puede elegir cualquier otro nivel, ¿no? ¿De acuerdo? Lo puedo poner aquí, en lugar de 0, puedo poner, qué sé yo, M, y aquí puedo poner, no, ese J estaba bien, ese es lo que quiero poner. J. Tengo que parar en J-1, ¿no? Para que funcione, pero yo aquí puedo poner M. Es la misma idea. Simplemente hago J menos M cambios o algo así. Ahora, estoy suponiendo M menor que J. Tiene sentido. De alguna manera, lo que a uno le gustaría es que estas desapareciesen y quedarse nada más con estas. Porque esto es lo que tienes aquí. O sea, una aproximación nada más que con funciones H. Pero es que también tengo estas aquí, ¿cómo me las quito? Bueno, pareciera que lo que a uno le gustaría es que desapareciesen las H y MK. ¿Qué podría hacer? O sea, tratando de hacer que funcione el mismo argumento, ¿no? Entonces, el esqueleto de la prueba sería similar, pero si hay algunos cambios, lo vamos a discutir en detalle, serán los cambios. ¿Cómo podría hacer desaparecer esto? Pues intentando expresarlas como combinación lineal con J menor a 0, ¿no? De las H. Estas expresándolas, pero es que son linealmente independientes. O sea, no lo hemos hablado, pero son cualquiera de esta manera, como cualquiera de las otras, son linealmente independientes. Sí, entonces. No, o sea, así tal cual no se va a poder. Pero la idea es que estas se van a poder despreciar. Y para la aproximación me va a funcionar. O sea, el aproximante como tal no va a servir, voy a tener que quitarle un pedacito a esa. A ver, aproximo la X del EPU con una Y que sea continua de soporte compacto. A esa Y la aproximo con una Z que es de esta forma. Sí. Y eso lo escribo de esta manera. Y esa Z tiene una parte que me sirve y otra parte que no la quiero. ¿Cómo me quito la parte que no quiero? Bueno, una opción es decir, bueno, como yo quiero aproximar, a lo mejor no es que digamos, la tenga que quitar, lo que puedo hacer es ver que esa parte es despreciable. Escribir mi Z, que va a ser una combinación lineal finita, como la parte que tiene estas y la parte que tiene estas. Y esta a su vez, veo que se puede despreciar. ¿Qué quiere decir que se puede despreciar? Que tiene tamaño chiquito. Entonces,
como aproximante me quedo con la parte de las h y veo que efectivamente eso funciona. Esa sería la idea. Pero eso es solo una idea. ¿Eso se va a poder hacer realmente? ¿Funcionará? Chan, 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 chan. ¿Funcionará? Bueno, ¿qué pasa? Digamos, lo que uno está pensando es qué pasa cuando m tiende a menos infinito. ¿Cómo son los intervalos de la forma delta mk cuando m es muy pequeño? Los intervalos son es este. K 2 a la menos m, K más 1, 2 a la menos m. Cuando m es negativo muy grande, cuando es absoluto, esta potencia 2 a la menos m es enorme, es un número gigantesco. Es decir, estoy agarrando en intervalos diádicos gigantescos. ¿Cómo estaba construyendo yo este aproximante z? Recordad. Z, si recuerdan del teorema de la demostración anterior, era una suma en K serie de A sub K por las características de delta JK. Claro, esos son intervalos chiquitos que estoy tomando aquí promedio. Bueno, uno puede recordar cuál era la relación. Si yo tengo una combinación lineal de un alfa por un intervalo delta j más 1, 2k, más una beta, delta j más 1, 2k más 1. Que son los dos hijos de esto de ahí, ¿no? Esto yo lo puedo poner como un A por... Uy, aquí estoy poniendo los intervalos. Es la característica del intervalo. No, eso no tiene sentido lo que estaba poniendo. Son la característica del delta jk más un b por la función esta de aquí, la cual es unidimensional. Sí. La diferencia de estas dos. Pero es que si además alfa es el promedio de una cierta función sobre este intervalo, poner ahora eso. Y beta es el promedio de esa función, ¿quiénes serán A y B? Mira, vamos a poner un límite, ¿no? Yo tengo una función será algo así. Entonces aquí tengo los dos intervalos. Yo estoy tomando el promedio de esta función. Para mis efectos, al final lo que tengo es esto de aquí. Bueno, y yo puedo hacer es qué relación tiene con el promedio de mi función sobre todo el intervalo, el dibujo quizás así no va a quedar muy bien, y esa diferencia. Esta diferencia es algo así. De hecho, algebraicamente se puede ver que es que estos A y B son uno la suma esencialmente y el otro la diferencia. Sí. Entonces, la suma de esto, uno puede ver que es el promedio de todo esto, es el verde, el promedio de la función sobre todo el intervalo, y la diferencia de estos dos promedios. Entonces, lo que yo recupero al pasar a un nivel menos siguen siendo promedios. Entonces, si yo tengo una función construida, una aproximante de esta manera, que está construido con promedios integrales, y entonces del j paso a j menos 1, y me salen h, del j de nivel j menos 1. Con la de nivel j, las y paso de j menos 1 a j menos 2, y me salen h, y me salen de nivel j menos 2. Lo que voy recuperando al hacer esos cambios algebraicos, todo es puro álgebra lineal, siguen siendo promedios de mi función. Son intervalos más grandes, que son los papás de los chiquitos, pero siguen siendo promedios.
¿Qué pasa si yo voy repitiendo ese proceso y bajo de J hasta M? Pues que la parte, digamos, esta que me está sobrando es algo también de esta forma, pero estos coeficientes de aquí también tienen esa forma. Van a ser promedios integrales. ¿Y qué pasa si yo tengo promedios integrales sobre intervalos de mi función, la que sea, de mi función, y esos intervalos son muy grandes? Vamos a hacer un dibujo. Yo tengo una función y que es continua de soporte compacto, puedo suponer que está nada más a la derecha. No va a cambiar mucho la cosa. Entonces vale 0 y aquí hará lo que sea y ahí tengo el soporte. Tengo aquí el soporte. Y fuera vale 0. Y ahora empiezo a hacer, de hecho voy a exagerarlo más. Voy a exagerarlo más. ¿Sí? Aquí vive la y ya afuera no. Puede ser más grande o más chico, da igual. Yo tengo el M para moverlo como yo quiero. Entonces empiezo a agarrar el primer intervalo que va con k igual a 0 es 0, 1 o 2 a la menos 0. Entonces yo agarro y entonces tengo aquí 0 y aquí tengo 2 a la menos 0. Entonces hago el promedio de esta función sobre todo este intervalo. Entonces ese promedio, vamos a pintarlo en verde, pues reparto toda esta masa, esta ya y a la Q, digamos. No, de hecho es la Y, porque su primer integral es la Y. Pues toda esta masa es como si fuera un pedazo de mantequilla y yo lo meto al microondas para, ¿qué pasa? Se derrite y se reparte sobre todo el plato. ¿No? O en un vaso, ¿no? Para que sea plano, la base. Pues toda esta masa se reparte y me quedará algo así, digamos, ¿no? O sea, con ese valor. ¿Qué pasa si yo ahora tomo el M todavía más grande, ¿no? Sería, por ejemplo, hasta aquí sería 2 a la menos M, o si quieres, menos M más 1, ¿no? Bueno, otro M más grande, en este caso el doble. Tendría que hacer lo mismo, pero esta masa ahora se reparte, así que me tendrá que dar la mitad, porque la estoy repartiendo así. La Y está fija, no estoy moviendo. Entonces, ¿qué va a pasar con esos coeficientes? Que se tienen que ir haciendo más chiquitos, porque estoy repartiendo la misma masa entre un pedazo todo más y más y más y más grande. Entonces, ¿cuánto están contribuyendo estas de aquí? Bueno, pues para empezar, como Y tiene soporte acotado, compacto, a partir de un cierto M sub 0, digamos, cae solo sobre 1. ¿No? En lugar de una podría suponer 2, porque si está ahí a ambos lados del 0, justo en el 0 tengo un coche. Pero si puede la generalidad posicional que está el soporte en los positivos, de todas maneras si lo tengo 1. Si no, tendría que ser 2 y hago lo mismo. Y entonces, a partir de ese, realmente solo tengo que considerar una, porque para todas las demás es 0. Y ahora este lo voy haciendo cada vez más grande, tomando M más y más y más chiquito, y este número va a ir siendo cada vez más pequeño. Despreciable entonces esa parte. Y despreciable la parte que contribuye con esto. Busco el M adecuado. ¿Es una esto algo que trabajaste una vez con que te pedí? Sí. Pues esta es la versión, digamos, continua, entre comillas, continua discreta, porque el sistema de Hart de alguna manera está discretizando todo esto. Pero es eso. ¿Se ve la idea? Ok. Pues vamos a escribirlo. ¿Vale? No sé, sigo grabando, pero. Hola. Bueno. ¿Puedo borrar todo esto? Menos la expresión del macho. Okay. Bueno, estos dibujos de aquí sí, ¿no? Sí. No sé si esto lo puedo borrar. Sí. Vale. Y de aquí. Ya también todo. ¿Ya? Entonces, el teorema lo dejo y vamos a hacer la demostración. Ahora sí, con cuidado. Espera. Como dice lo YouTube, es especulación responsable.
Muy bien. Y las ideas, para mí, son muy importantes. Ya con eso, si uno no entiende las ideas detrás, pues siempre se hace la demostración, pues no sé de cuánto te sirve. Bueno. Vamos allá. Entonces, va a ser muy parecida a la anterior, pero hay cosas que cambian. Vamos a escribirlo con cuidado. Bueno, fijamos P y Q, ¿no? De nuestro ramo. Y sean X en el Q de R y un epsilon positivo. Empezamos de la misma manera, como antes, ¿no? Como las funciones continuas. Lo voy a escribir, cuidado para que esté completo, pero es lo mismo. Continuas con soporte compacto. Son densas en LU. Existe Y continua con soporte compacto, PR, tal que la norma de X menos Y, la norma Q, es menor que epsilon. ¿Ok? Ya le paso por aquí. Comienzo es igual que esto. Vamos a poner aquí, sin pérdida en la generalidad, podemos suponer que X es distinto de la función 0, ¿vale? Y Y también es distinto de la función 0. Esa es parte de la discusión que hicimos antes. Bueno, ahora, como Y ser continuo y de soporte compacto es uniformemente continua, existe un delta positivo tal que si T y S pertenecientes a R cumple valor absoluto de T menos S menos que delta, no igual es igual, entonces Y de T menos Y de S en valor absoluto es menor que epsilon tilde, que definimos como epsilon dividido por el diámetro del soporte de Y más 2 a la 1 sobre 1 de su número positivo. Entonces es igual que esto. Seguimos. Sea este ya también. Sea J perteneciente a Z, tal que 2 a la menos J es menor o igual que delta. Sin perder la generalidad, podemos suponer J mayor o igual que 0. ¿Vale? Esto por la estimación para que tienes algún 2. Realmente ahí es donde lo voy a usar. Antes también lo usaba para detenerme en 0. O sea, estar más adelante de 0 y detenerme en 0. Ahora no, porque me da igual no tener J y L. Bueno, ok, eso para que relacionemos.
Bueno, vamos a definir igual los usos, igual que antes. Ahora tú decides. Para todo K perteneciente a Z, definimos a sub K como el promedio integral sobre delta JK de la función Y, que es un escalar. ¿Vale? Y, igual que X, pues pueden tomar valores en R o en C. Me da igual. No, eso no supone ningún cambio. Bueno, como antes, por el teorema. Recuerden que Y es continua, así que todo esto está bien definido. Por el teorema del valor medio integral, existe un T sub K que pertenece a delta JK cerrado, tal que Y T sub K es igual a para poder hacer bien la estimación con la condición de continuidad del uniforme. Bueno, claramente, lo que hace, si para un cierto K, delta JK, intersección con el soporte de Y, es el vacío, A sub K es igual a 0. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, a lo sumo, un número finito de A sub K son no nulos. Luego, la sucesión de los A sub K, si definido, por supuesto que está en el X. Es una sucesión de soporte finito. Lo que quiere decir es eso de ahí. ¿De acuerdo? Además, y esto por la misma estimación de antes, la unión delta JK intersección con el soporte de Y distinto del vacío de los delta JK es igual a la suma de la misma condición. Y está fijo, lo que se mueve aquí está, ¿vale? Aquí quede claro. Bueno, medidas. Y esto ya dijimos que era menor o igual que el diámetro del soporte de Y, ¿no? Ya no repito la estimación porque es la misma que la de hace un rato. Más 2 y el g. ¿Estamos de acuerdo? Ahora definimos el aproximante. Hasta aquí es todo igual. Todavía no ha habido cambio. Definimos z igual a la suma de estos a sub k por las características de los delta j que pertenece a VJQ por el teorema de caracterización y por si los A sub k están en el E. ¿Vale? Los teoremas de caracterización, para quien esté viendo esto, son de los espacios VJQ y los WJQ, lo vimos así en días, así en clase. Por el teorema de caracterización. Como antes, de hecho, se tiene, ¿cómo se tiene para rellenar este hueco? Z en el span de las funciones phi, jk, super p, donde k están los extremos. Es el espacio que genera este VJQ. Bueno, entonces, como antes, para todo k en los enteros, si t
pertenece a delta JK, se tiene, bueno, comparo este T, delta JK, con este T sub K, que está en delta JK barra. Entonces, obviamente, la distancia entre T y T sub K es menor o igual que 2 a la menos J, y tomamos J de manera que 2 a la menos J sea menor o igual que delta. Así que esto es menor o igual que delta. Si alguien se preocupa por eso, aquí podemos poner un igual, ¿vale? Para que nadie sufra. Luego, con la propiedad de continuidad de uniforme de la Y, yo tengo que Y de T menos A sub K es igual a Y de T menos Y de T sub K, todo por módulos, y esto es menor que epsilon tilde. ¿Vale? Así pues, yo puedo comprobar con la misma cuenta que hicimos hace un rato, y pongo unos puntitos, que la norma Q de Y menos Z es menor o igual que epsilon. ¿Sí se ve? Ok. Vale. Hasta aquí es todo igual. Ahora es donde viene lo nuevo. Vale, también. A lo mejor en un mes me ven haciendo publicidad de la marca de Volkswagen, pero ahora mismo. Bueno, vamos a ver ahora lo que cambia, ¿no? De la prueba. Hasta ahora todo fue igual, lo cambié para que quede así bien escrito y si alguien lo está viendo, pues, que no se pierda, pero a partir de ahora es lo que cambia con respecto al sistema homogéneo, que tiene que ver con la discusión de asuntos. Bueno, por otro lado, se tiene, ¿no? Por lo que dijimos hace unos días de los resultados que relacionaban los espacios VJ y los WJ, vamos a poner si m menor que j. ¿Vale? Los dos son enteros. J está fijado, m entero menor que j. Tiene VJQ, que lo dijimos hace unos días, es igual a la suma directa, estamos en LQ. Esto es suma directa, L desde M hasta J menos 1 de los WLQ, que son los espacios generados por las HLK, suma directa con el VMQ. Bueno, pero no es esto la identidad que vamos a utilizar, porque la que necesitamos es la de combinaciones lineales finitas. Esto es un espacio cerrado, pero yo realmente la que voy a utilizar es la del span. Quiero trabajar con los aproximantes. De hecho, os lo pongo aquí como para hacer publicidad, ¿no? De hecho, Z está, ya hemos dicho, en el span de las I, JK, P, donde K están los esteros. Eso se puede ver por álgebra lineal, es igual al span de las G, voy a poner junto. G, MK, esto ya lo son las explicaciones. Y las HLK, P. G, MK, P, HLK, P, donde M menor o igual que L menor que J y K en los enteros. ¿Sí se ve? Es similar, solo que antes tomábamos M igual a 0 porque convenía, y ahora yo pues tomo cualquier M menor que J y de momento lo dejo sin definir. Para cualquier M menor que J, eso es cierto.
Bueno, ¿puedo borrar aquí? Bueno, entonces vaya uno solo. Coma. Luego, y ahí es donde va, voy a descomponer el z. Luego existe un vector u que está en el span de las h, l, k, t, donde m menor o igual que n menor que j, k es entero, por un lado, y por otro lado un v en el span de las g, m, k, t, k es entero, tales que z es igual a 1 más 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vale. Sí, sí. ¿Cuál es la parte que va a ser despreciable? Vale. ¿Y cuál va a ser el aproximante? El 1. ¿Vale? Muy bien. Sin pérdida en la generalidad, ¿qué haríamos en esta fase? Pues trabajar más, pero con el mismo resultado. Eso es lo bueno. Podemos suponer que ¿dónde va? El soporte de Y está contenido en 0 infinito. ¿Por qué? Porque si no, pues siempre podemos hacer una traslación y moverlo a 0 infinito y la traslación no va a afectar demasiado a quién es la X y quién es la Y y cómo los aproximamos. Esa es una manera de verlo. Otra manera es que si el soporte no está en 0 infinito, en lugar de agarrar solo un intervalo de 0 hasta 2 a la menos m, tendré que tomar también el de la izquierda, desde menos 2 a la menos m hasta 0, en lugar de 2, 1. No me apetecía escribir tanto, entonces, bueno, pero no es ya inferior. Ok, podemos suponer esto de aquí. Punto. Y esto de aquí también. Pues lo voy descartando. Ya, así, de aquí, si m es suficientemente pequeño, ahora veremos qué quiere decir esto, qué es lo que tiene que cumplir. Uno puede poner la condición, pero la pongo así. Si m es suficiente, a ver, cuando quiero decir pequeño me refiero suficientemente cercano a menos infinito. ¿Vale? Es decir, grande, pero de signo negativo. Tienes aquí grande en valor absoluto, para que nos entendamos, porque si no, esto se puede malinterpretar. Grande en valor absoluto, pero de signo negativo. Eso es lo que quiero decir con esta frase. Si m es suficientemente pequeño, se tiene soporte de Y contenido en el intervalo dinámico delta M0. Este delta M0 es intervalo 0, 2 a la menos e. Entonces está claro que simplemente miras quién es el supremo del soporte de Y, te agarras un M que sea más grande que ese número. Bueno, un M tal que 2 a la menos M sea más grande que ese número. Entonces, voy a poner aquí
2 a la menos m mayor o igual que el supremo del soporte de y. Obviamente, cuando m tiende a menos infinito, esto tiende a infinito, y entonces esto se puede hacer, porque esto es un número real, no negativo, porque estoy suponiendo que y tiene el soporte completo. Entonces está acotado. Bueno, así, creo que no, ya he puesto así. Con esta condición, por supuesto, esto no es incompatible con que m sea menos que j, ¿no? O sea, todo lo puedo hacer simultáneamente. Hay que tener claro. No me estoy contradiciendo. Con esta condición se tiene que v es igual, a ver si estamos de acuerdo, 1 sobre la medida de delta m0, sobre 2 a la m, por la integral de delta m0 de y de t, diferencial de t, por, estoy poniendo v, esto tengo que poner por la característica de delta m0. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo, que el coeficiente a nivel m, si m es suficientemente cercano a menos infinito, el único coeficiente que sobrevive es el primero. Bueno, el de k igual a 0. Todos los demás son 0. Y el valor que tiene, está en la delta m0, y el a sub 0, digamos, no a sub 0, b sub 0 si quieren, es precisamente también un promedio integral, pero claro, ya cubre todo el soporte de y. ¿Sí se ve? Ahora voy a hacer una cuentecita con esto. Bueno, ejercicio, comprobar que el coeficiente, o sea, está claro que aquí no van a aparecer más términos con la condición anterior. Lo que hay que comprobar es que este es precisamente ese coeficiente, no puede ser otro. ¿Vale? Voy a poner ejercicio, lo que son algunas veces. ¿Por qué? Así, escrito rápido. ¿Sí se ve lo que hay que hacer? ¿Por qué es este número el que aparece aquí y no otro? ¿Vale? Fíjense que esto sale de que z es igual a 1 más v. Y u y v están en ciertos espacios. Y el z está, bueno, no solo que está en este espacio, sino que está en ese span de ahí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué si necesariamente al tener z 1 más v tiene que tener esta forma? También el u, pero el u ahora no me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, voy a estimar a esto. Y esto, voy a decir, bueno, todo esto que el v es despreciable. ¿No? El v es el que está en este espacio. Entonces, ese realmente no aporta mucho cuando m va a menos infinito, digamos. ¿Ok? Vamos allá. Bueno, si se tiene esta expresión, es lo que uno tiene que comprobar, entonces vamos a estimar la norma Q de V. Entonces le voy a poner una potencia Q. ¿Bien? Bueno, esta cuenta es sencillita porque el V es muy sencillo. Esto es un número, ¿vale? El Y está fijo, con su soporte metido dentro de aquí, y la función, digamos que este es un número y la función es la característica de delta. Perdón, esto no es M0, es delta M0. ¿Vale? Perdón. Sí. Bueno, entonces esto ¿qué es? Bueno, como esto, para que quede claro, es la integral sobre R de v de t, la q diferencial de t, ¿no? Bueno, esta integral en R en realidad es nada más una integral sobre delta m0. La integral sobre delta m0 de v de t, pero v de t es, ¿qué valor tiene? Eso de ahí, ¿no? Delta m0 la medida por la integral de delta m0 de y de t.
Mirad, aquí voy a poner un S. Bueno, voy a dejar esto así y aquí voy a poner S. Pero es una constante nada más. ¿Sí se ve? Aquí S es una constante. Dentro de aquí es una constante. Vale, entonces si no me das cuenta. Hola. Déjenme borrar a ese lado de la pizarra. Está tan flojito esto que casi no me falta ni borrar. Continúa esta parte. Entonces yo digo que eso es igual a 1 sobre la medida de delta M0, pero a la potencia Q, por esta integral de y de t, diferencial de t, esta parte está mal, porque yo tengo aquí. Porque aquí tengo que poner una potencia Q. Pues a ver cómo queda. Por la integral sobre ms me produce un delta M0, la medida de delta M0. Sí. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Aquí tengo una rata, a ver qué pasa. Bueno, esto es la medida de delta M0 a la 1 menos Q. Y esto es menor o igual, vamos a ponerlo, la integral, aquí por ejemplo que puedo tener todo R, porque como el soporte de Y está entre la delta M0, esto es realmente la integral que es de R. Y aquí yo puedo poner un Y de T dentro, y aquí no pasa nada. ¿Vale? Y esto pues es igual a la medida de delta M0 a la 1 menos Q por, y eso pues es la norma 1 de Y elevada a Q. ¿De acuerdo? Pero no, creo que no afecta a la persona. Bueno, el Y está fijo. Para aproximar, bueno, sí, depende de Epsilon, pero estamos haciendo esta cuenta con Epsilon fijo. Epsilon, si podemos aproximar con una cierta función U, en este caso va a ser del orden de Epsilon a la X. Entonces esta Y está fija, entonces el Q está fijo, así que esto es una constante. Lo que me importa de aquí, lo que se va a mover es el euro. ¿Cuánto vale la medida de delta M0? 2 a la menos m. Como está elevado a 1 menos q, yo tengo esto. A propósito, ¿por qué este número es finito? Porque este número podría ser infinito, o incluso no estar definido. Esta integral. Porque tiene soporte compacto. Y es continuo. Y por eso es integral. Entonces es integral. Sí. ¿Vale? Porque si no, en general, de estar en LQ de R, yo no sabría nada de si esa función está en L1 de R. Pero esta función Y es continua de soporte compacto, así que es integral. ¿Vale? Muy bien. Y esto tiende a cero cuando m tiende a menos infinito, ya que Q es mayor o igual que 1. ¿Verdad? Como Q es mayor o igual que 1, ¿estamos de acuerdo? Número real, finito, pero es mayor o igual que 1. Entonces, 1 menos Q es menor o igual que 0. Entonces, este número es menor o igual que 0. Con el menos
eso es un número mayor o igual que 0 por n. Pero m tiende a menos infinito. Entonces esto va a ser esa potencia de 2. Y esto es un número fijo que no depende de m. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Y esto, recordemos que era igual a la norma Q de V. Bueno, este V, estoy poniendo V, pero V depende de M. Realmente. ¿Se acuerdan? De momento que yo escogí M, digamos, dice, sea un M menor que J, ¿no? Pues y entonces dices, de todo esto lo estoy haciendo para un M fijo. ¿Vale? Entonces, pero es un M que cumple que es menor que J y que sea suficientemente separado menos infinito para que cumpla esto de aquí y ya esas dos cosas. Y todo esto, incluyendo el U y el V, dependen de para que quede claro. No, podría haberle puesto todo su índice M, pero yo creo que eran más las dos, ¿no? Bueno, pues ahora sí, tomando, pues, vamos a poner aquí, nótese, ¿cómo te parece? Pero bueno, nótese que U y V dependen de M. ¿Vale? Lo vamos a poner para que quede claro. Un M suficientemente pequeño, pero de M. Bueno, tomando, esto sintácticamente queda un poco raro, si quieren, quito paréntesis. ¿Vale? Bueno, tomando M menor que J, para que cumpla lo primero, tal que, lo decíamos antes, ¿no? Soporte de Y está incluido, o si quieren, la condición es numérica, ¿no? 2 a la menos M es mayor o igual que el supremo del soporte de Y, para que sea todo lo que aparece aquí. Y también el V, que depende de M, tenga norma Q más pequeña que epsilon, porque como estas normas tienden a 0, de esos V's, cuando M tiende a menos infinito, pues puedo tomar un M para el cual el V correspondiente tenga norma Q más pequeña que epsilon, ¿vale? A ver si me esperan que fuera la descripción. Se tiene, entonces ya aquí va la cuenta final. Se está notando. Se tiene que. Entonces, ¿quién es mi aproximante? U. Para un cierto M que cumpla todo esto de aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Sumar y restar Y y Z y aplicar la desigualdad triangular, ¿no? Y entonces lo que me queda es que esto es menor o igual que la norma de X menos Y, norma Q, más la norma de Y menos Z, norma Q, y ahora tengo que poner Z menos U, pero Z menos U es V. Z menos U. Así que tengo esto de ahí, y esto pues es más pequeño que 3. ¿Vale? Cada uno de esos ya he visto que era más pequeño que 8. Okay. Claramente, U está en el span, vamos a recordar, está puesto aquí, ¿no? Pero voy a poner, ¿dónde está? De los H, L, K, P, donde M es menor o igual que L menos que J, bueno, aquí no lo puse, pero K en los enteros, la rata, y esto pues está incluido, por supuesto, en el span de H, R, P. Porque todas estas instrucciones como epsilon es arbitrario, entonces H R P es completo en L de R. Parece que llegamos aquí.
Tenemos el soporte. Ya sé que U y V, todo eso dependen de. No lo puse en la notación, pero hay que tenerlo claro. No te quedes con eso, ¿no? No. Ok. Bueno. Ok. Queda pendiente esta parte de la demostración de hay que ver las ecuaciones de aquí. ¿De acuerdo? Eso es una puentecita que hay que hacer. Lo siguiente que tengo apuntado ahí sería ver qué pasa cuando Q es igual a infinito. Pero yo creo que es mejor que mañana empecemos con eso para no quedarme a medias. Entonces, yo creo que podemos discutir esto, pero como sería un poco la puentecita. ¿Qué te parece? Entonces, ¿puedo hablar aquí? Sí. ¿Qué pasa si yo tuviera, voy a hacer aquí con este color. Si yo tuviera bueno, una función f, que sea, vamos a poner esto en L1 o en L1 local, o sea, que yo pueda hacer estas integrales, básicamente. L1 log quiere decir que es integrable sobre compacto. Mejor no en R porque es infinito, pero por ejemplo cualquier polinomio es localmente integrable, aunque no en toda la recta. Vale. Esto es nada más para que todas las integrales que yo escribo estén bien definidas. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una función x, vamos a poner, que sea el promedio de delta j más 1, 2k más 1, por, o sea, la medida de esto, por el promedio integral sobre este intervalo. Ay, no sé si esto se va a ver. No, mala idea. Esto para dibujos está bien, pero para que se vean. Vamos a ganar este. Entonces, decía f, localmente integrable. Entonces, ya hago una x que sea de promedio integral. La f por la característica de este intervalo más el otro coeficiente es igual al promedio integral por la característica de el otro, ¿no? ¿Ok? La puedo escribir como una combinación de quizá convenga una notación, vamos a poner A por la característica de delta j más 1 2k más B por la característica de delta j más 1 2k más 1. Entonces, ¿quién es A y quién es B? O sea, es esto de aquí y B es esto. Ahora, yo escribo esto como A por, para que sea la primera característica, yo tengo que poner, si pongo aquí la característica del papá, delta jk, le tengo que sumar la h infinito jk, lo tengo que dividir entre 2. Voy a poner aquí a medio. Porque esta, en el de la izquierda vale 1 y 1, y en la derecha vale 1 y menos 1. Y aquí será b medios por la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Así pasa lo mismo. Se cancela el de la izquierda y en la derecha vale 2 en este caso. Entonces ahora yo reescribo esto. O sea, saco los términos, pongo
junto los términos con la y delta jk y con hjk infinito. Entonces me queda a más b medio por pi delta jk más a menos b medio por la h infinito jk. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora hay que ver quién es a más b medios. A ver si es el promedio integral. Pero a más b medios es igual a 1 sobre 2 veces la medida de delta j más 1, 2k. Entonces, este y este tienen la misma medida. Entonces, usamos otro común. Aquí me queda la integral sobre delta j más 1, 2k de f de t más la integral sobre delta j más 1, 2k más 1 de f de t expresión de t. ¿No? Creo que lo estoy haciendo bien. De 2 ya lo tenía y esto pues es el mismo número común. Pero ¿quién es 2 veces la medida de este? Es la medida del papá. Así que esta es la medida de delta acá. Y esta integral nos está de aquí, la integral sobre el papá. ¿Sí se ve? Ya está. Y bueno, se puede comprobar que a menos b medio es, pues, por exponente, digamos, promedio, o sea, ¿qué sería? Ya acabamos de hacer cuenta. De la misma manera comprobamos que el coeficiente de expresión también infinito a menos b medio es igual a 1 sobre la medida del jk, porque tengo también el 12 de aquí, por la integral de f la parte izquierda menos la integral de f la parte derecha. Eso es lo mismo que integrar sobre todo el intervalo por el papá la f frente a esta función que vale 1,5. Más o menos esta cuenta ya lo hemos hecho. Pero bueno, lo que me importa en este caso es esto. Entonces se ve que ese es el número que sale. Y obviamente, pues ya iterando sobre todos los intervalos diálicos, se van agrupando y se va iterando sobre el índice J de la resolución y se va viendo que esto siempre es lo que va saliendo. Efectivamente, digo. ¿Sí, sí está claro eso? Ok, entonces, bueno, eso está completamente visto. Ya son las 4, ya vamos a terminar. Entonces, ya hemos establecido la completitud de los tres sistemas de Haar en los espacios LQ con Q finito. Es decir, del sistema clásico de Haar, normalizado, en el espacio LQ de 0,1 con Q finito. Y la completitud de los sistemas de Haar en la recta, el inhomogéneo y el homogéneo, en el espacio LQ de R con Q finito. Mayor o igual que 1 finito. Queda ver qué pasa con Q igual a infinito, pero eso lo vamos a discutir mañana. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, por eso. Bueno, pues nos vemos mañana.